contrafuerte para acreditar que también interrogó a las personas que estaban allí. También lo interrogó a los hermanos de Breuil. Los hermanos de Breuil lo reconocieron en esta audiencia Luna y se acordaron que era él porque dice que cuando lo secuestraron en la casa de su madre, el primero que encabezaba la comitiva policial era Luna y después, Flores, perdón, discúlpeme, es necesario un cuarto intermedio en unos minutos, era Flores. Y que después el propio Flores lo interrogaron y lo atormentaron en el D2. Por lo tanto, lo tenemos a Flores ubicado en un contexto concreto de tormento y en el contexto de los hechos, porque el juez fue interrogado por Flores en el momento de los hechos. Moore dijo en su escrito en 1980 que vio al Choto Flores también con una ametralladora 9 milímetros, cuando se acercó, luego de haber escuchado los disparos. ¿Cuál es el perfil de Moore? Que Moore nos da de Flores en el libro La Búsqueda, como un bruto, un animal de lo peor, como una sombra de romano. Participó en los más horrendos crímenes. Por lo tanto, también otro indicio fuerte extraemos de los rasgos de su personalidad que nos da Moore para este tipo de hechos violentos. Por lo tanto, encuentro acreditado con el grado de certeza que participó en los tormentos de las 4 víctimas y también participó en la ejecución de los mismos. La Fiscalía le considera coautor responsable por estos 2 hechos. En lo que respecta a Lucero, también de su legajo surge que en 1976 prestó servicio, que no tuvo licencia, fue calificado por Esteban como perteneciente a Brigada de Procedimiento, como Tezaldín ratifica lo mismo, dice que pone de manifiesto su capacidad profesional, es un agente legal, etcétera, etcétera. Sobre Lucero, en un contexto concreto de tormento, lo ubica Urquiza. Urquiza nos comentó que Lucero lo torturó. Por lo tanto, ya lo tenemos a Lucero ejerciendo un rol de torturador. Moore, en su escrito de 1980, lo ubica a Lucero como la persona que estaba allí luego de que él arriba al lugar de los hechos, urdiendo, digamos, la trama de lo que fue el intento de fuga. Pero la Fiscalía, en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, pese a este indicio fuerte de que estuvo o de que habría participado en los asesinatos, no lo acusó, por lo tanto no lo podemos acusar ahora, pese a que contamos con estos elementos. Pero sí hay indicios para acusarlo por los tormentos. De su legajo surge cuál era su función. Moore lo menciona en el contexto del hecho del asesinato, por lo tanto también tuvo previamente, y Urquiza refirió que fue torturado por Lucero, por lo tanto lo tenemos a Lucero ubicado en un contexto concreto de tormento. Considero que esta serie de indicios permiten arribar a un grado de certeza sobre la participación de Lucero como coautor penalmente responsable por el hecho nominado primero. En lo que respecta a Yamil Yabur, de su legajo surge que prestó servicios en el momento de los hechos, que no tuvo licencia ni sanciones, fue calificado. Tezaldín dice que ha puesto de manifiesto su verdadera vocación profesional en tareas especiales contra la subversión dentro y fuera de la provincia. Él dijo que era sumariante. Tuvo distinciones y ascensos, premios al mérito extraordinario por este procedimiento de calle Tristán Narvaja, en el que se produce una operación de lancheo. José Gutiérrez, que declaró en el sumario 197 que fue compañero de él, ¿qué nos dice? Recuerda a Yabur como formando parte de actividad normal, es decir, calle. No únicamente hacían procedimientos propios de la actividad sumarial, sino de aquello inherente a los distintos labores especializados de informaciones. Fíjense, Tezaldín dice tareas especiales. Un compañero, Gutiérrez, labores especializadas. Secundariamente como sumariante, o no necesariamente en tareas normales de sumariante. Esto ya sirve para refutar su posición exculpatoria, sumado a lo que yo acabo de mostrar con respecto a la declaración policial de Rosario Miguel María Muñoz, de que su actividad, sí, puede haber hecho tareas de sumariante, pero no era su principal actividad. Su principal actividad era esta, tareas especiales. ¿Qué nos dice Moore? Dice, el turco Yabur, era un tipo pesado, hacía las tareas especiales, cuando el destino de las víctimas ya estaba sellado, el traslado o la muerte. Otro elemento que corrobora estas actividades especiales, que por supuesto nos dice su compañero Gutiérrez por razones corporativas y su jefe Tezaldín en su legajo, obviamente. Por las tareas especiales eran los procedimientos como ese de calle Tristán Narvaja, en donde mataron a una mujer, etcétera, etcétera. Moore ubica a Yabur en su declaración de 1980 como formando parte del grupo que estaba con Romano
en las maniobras para justificar este supuesto intento de fuga. Hizo el certificado en donde dice el intento por parte de la señora María Eugenia Irasusta de abalanzarse, de sacar el arma a un custodio. Pero recordemos que los testigos que yo analicé al principio de este hecho y el propio Moore dicen que hubo tareas previas de reacomodamiento antes de las muertes. Por lo tanto, a mí estos elementos me dan parámetros como para sostener que Moore participó como un cómplice secundario en estos hechos. En las tareas previas, reacomodando, teniendo en cuenta su rol, Yabur, su rol de sumariante, y en las tareas posteriores, emitiendo el certificado con el falso intento de fuga. Este es el aporte típico del cómplice secundario, por lo tanto, considero que así debe ser condenado en lo que respecta al hecho nominado segundo, y en lo que respecta al hecho nominado primero, por las mismas razones que dije con anterioridad. Su ubicación en el contexto inmediato de las muertes permite deducir que participó en los momentos previos de las torturas de las personas víctimas en el hecho nominado primero. Por lo tanto, considero, en cuanto al hecho nominado primero, que es coautor penalmente responsable, y en cuanto al hecho nominado segundo, partícipe secundario. En lo que respecta al imputado Carlos Alfredo Giannicelli, de su legajo surge que prestó tareas en 1976 como segundo encargado de la División de Investigación de la Información, con asignación de tareas de inteligencia específica. Fue calificado por Tejeldín como una persona que tiene a su cargo la brigada contra la subversión, habiendo logrado procedimientos de gran envergadura. Su rol en la brigada está corroborado por el testimonio de Moore y también de Urquiza. Urquiza lo ubica a Giannicelli en las brigadas operativas, en el grupo Calle, que secuestraban y luego torturaban personas. Por lo tanto, también tenemos elementos para sostener que Giannicelli participaba de los interrogatorios y en los tormentos de las víctimas. También tengamos en cuenta que fue Giannicelli el que retiró a la señora Fidelman el 22 de abril y luego fue, según los propios dichos de la víctima, salvajemente torturada en ese lugar, y según los dichos de Cacopardo. Moore, en cuanto a sus rasgos, en cuanto a su perfil, dijo en la videoconferencia, sí, definitivamente es el Tucán cuando lo enfocaron por las cámaras. Dice que le seguía en jerarquía romano, en las brigadas operativas, encargado de los procedimientos. Lo describe como una persona viva, inteligente. Él pensó que iba a llegar a ser jefe de policía, pero después, dice, se pudrió, sobre todo cuando llega Vergés al Departamento de Informaciones. Ahí empezó a matar y a cometer los más horrendos crímenes. Considero, en función del cúmulo indiciario que surge de su legajo, de los testimonios de Urquiza y Moore, que, de acuerdo a su rol de torturador, que participó en los tormentos del hecho nominado primero, pero si el tribunal así no lo considerase, yo entiendo que le asiste cuanto menos una participación primaria, una complicidad primaria, teniendo en cuenta que él, con su aporte, el traslado de Diana Fidelman de la unidad penitenciaria el 22 de abril al Departamento de Informaciones, posibilitó que esta víctima sea salvajemente torturada en ese lugar. Además, también tengamos en cuenta que Fidelman antes había denunciado ante los jueces que cuando fue detenida en 1975 fue torturada en el Departamento de Informaciones. Por lo tanto, esto puede haber sido también los tormentos sufridos por ella, una especie de venganza o algo por lo que había dicho ante los jueces. En lo que respecta a Juan Eduardo Ramón Molina, de su legajo surge, en 1976 estuvo cumpliendo tareas al momento de los hechos, no fue objeto de sanciones ni tuvo licencias. Fue calificado por Esteban como un agente totalmente compenetrado en la tarea asignada. Se hace constar, dice Esteban, que el mencionado oficial también se desempeña como sumariante. Esto sugiere que la labor de sumariante es secundaria y no principal, como él lo dice, porque su propio jefe lo está diciendo. También se hace constar que se desempeña como sumariante. En su legajo también está la felicitación por la participación del procedimiento en calle Tristán Narvaja en una tarea especial. Él mismo reconoció que llevaba del lancheo a Funes. El rol de sumariante, teniendo en cuenta lo que nos dijeron numerosos testigos de que la instancia en el D2 finalizaba con la firma de una declaración, muchas veces vendado, y que en esa oportunidad los hacían firmar bajo amenaza y que en más de una oportunidad le aplicaban el famoso teléfono consistente en golpes de puño sobre la sien de las víctimas. También, teniendo en cuenta que si ejercía actividades secundarias como sumariante, también tenemos elementos como para sostener indiciariamente que participaba en los tormentos de las víctimas.
Moore coloca a Molina en la escena del triple homicidio junto con Yabur y Lucero en el urdido, en el tramado este de la excusa de la fuga. Es un dato relevante porque es un indicio fuerte que estuvo en ese lugar. También tengo en cuenta acá lo que había dicho Fidelman, de que había sido torturada en el Departamento de Información y que lo denunció hasta los jueces. Él, pese a estos indicios que lo colocan en la escena del crimen, del homicidio, no está acusado como partícipe de ese hecho, pero sí entiendo que existen suficientes elementos de prueba como para sostener que participó de los tormentos en el hecho nominado primero, por lo tanto considero que debe responder de ese hecho en carácter de coautor. Lo que respecta a Miguel Ángel Gómez, casi todos los testigos que pasaron por aquí y que estuvieron en el dedo lo recuerdan como una persona sádica. Lo recuerdan por su viva voz, por su porte y además porque él se presentaba como Gómez. ¿Sabes quién soy? Soy el Gato Gómez, tu torturador. Lo dijeron numerosísimos testigos: Sánchez, García, Pujol, Otto, Reati, Iturbe, de la Merced, Lerner, Gaetán, Andelmaten, Urquiza. En fin, hay infinidad de testigos que lo recuerdan y que lo identifican al Gato Gómez como un interrogador y un torturador. De su legajo surge que estuvo prestando servicio en 1976, no hay sanciones, no hay licencias, lo califican también como un agente laborioso en el cumplimiento de su deber, en su rol de interrogador. Moore, como ya dije, le dedica buena parte de su escrito, lo hace responsable de la bomba puesta en el Cinerama. En el libro La Búsqueda, en cuanto a su perfil, dice que es un modelo de sádico, un psicópata, gozaba de atormentar, se ensañaba particularmente con las mujeres, le sacaba la venda y les decía: mírame, yo soy el gato, tu torturador. Exactamente lo que dicen los testigos, como se presentaba Moore, como se presentaba Gómez. Por lo tanto, considero que se encuentra acreditado con el grado de certeza necesaria, en virtud especialmente del testimonio de Caco Pardo, que fue interrogado y atormentado en el momento de los hechos, cuando él fue llevado y detenido junto con una de las víctimas de este hecho nominado primero, su compañera Ivonne, María Eugenia Irasusta, que participó de los tormentos de las víctimas en este hecho, por lo tanto debe responder respecto del hecho nominado primero como coautor. He terminado estos hechos, si quieren, ahora sí podemos hacer el cuarto intermedio. Hacemos un cuarto intermedio de 15 minutos. Tomen asiento, por favor. Bueno, veamos. Se reanuda el debate. Señor Fiscal General, continúa con sus conclusiones. Gracias, señor presidente. Oigan, yo recién no tenía disponible un archivo que me interesaba especialmente mostrarlo por lo sucedido en el hecho 1-2, y que es este. Estos son dos firmas insertas por la víctima del hecho cuarto, Diana Beatriz Fidelman, existentes en su legajo penitenciario, 02111. Fíjense, la que está a la izquierda, ¿sí?, es la ficha de asistencia espiritual, inserta por ella de su puño y letra, de fecha 11 de agosto del 75. El documento que está a la derecha es donde ella le notifican que va a ser trasladada por Giannicelli al Departamento de Informaciones. Fíjese ustedes la diferencia que hay entre un pulso y otro. Esto me parece que es absolutamente revelador, porque constituye un anticipo de lo que ella misma iba a sufrir. ¿Por qué? Porque ella había estado en el D2, había sido salvajemente torturada, y ahora se entera que la llevan de nuevo. Fíjense lo que es esa firma. Sabía dónde la llevaban y esto se confirmó después con el relato de los testigos. Después de esto fue violada, torturada salvajemente y después asesinada, conforme lo voy a analizar en el hecho nominado cuarto. El hecho en cuestión, consiste en la muerte, en el fusilamiento, el 17 de octubre, a las 20 horas aproximadamente, en oportunidad en que las 6 víctimas de este hecho, Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mose, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Alberto Hernández y José Alberto Esbaguza,
producido en calle Neuquén al 900, según dice la documentación oficial, en oportunidad en que habían sido retirados por un agente del D2 de Informaciones. Ahí tenemos la orden que ya la había exhibido, en donde se hacía ahí con la intervención del G5 de la brigada, González Navarro, le solicita la entrega de 4 de las víctimas. Ahí tenemos el recibo firmado por el cabo Luis Eduardo Vázquez, adscripto del Departamento de 2 de Informaciones, donde reciben los 6 detenidos y luego son posteriormente asesinados. Con lo que acabo de proyectar se encuentra acreditado que fue la orden de traslado, el recibo efectivo por personal del Departamento de Informaciones, el parte diario, donde se registraban todos los movimientos de ingreso y egreso, no está acá, de las víctimas, pero está también agregado a la causa, a foja 78 y por ahí, en donde se deja constancia que fueron retiradas estas 6 víctimas y que fueron muertas en oportunidad en que eran trasladadas al Departamento de Informaciones. Vale decir, la unidad penitenciaria deja registrado en el movimiento diario de presos lo que había sucedido con estas víctimas en oportunidad en que eran trasladadas. El traslado de las víctimas está corroborado, la externación de las víctimas está corroborada por numerosos testimonios de personas que declararon aquí. Por ejemplo, Baroneto, Juez, Cravero, Rivera, Lago, declaración incorporada por su lectura, Zamora, San Nicolás, Di Rienzo, Cacopardo, Jorge de Breuil, Díaz, la señora Grafuil, Paredes, Pailalef y Bozano. Perdón, Bozano lo voy a analizar ahora. Nos comentaron en esta audiencia, recordando el mes de mayo en que habían sido trasladadas y cómo habían sido acondicionadas previamente las víctimas. Algunos comentaron que vieron a través de un espejito, otros a través del huequito de la puerta, pero todos los que pudieron ver esta secuencia nos relataron que los ataron con piolas finas y con las manos hacia atrás y de manera bastante fuerte. Eso se puede corroborar con el testimonio de Fonseca, también empleado del enfermero del servicio penitenciario, quien relató y dijo en general que a los detenidos especiales los venía a buscar gente de ejército, dijo él, y los trasladaban siempre encapuchados y vendados. Por su parte, los testigos militares Passenheim, Marión y Esteban, que participaron en este tipo de traslado de detenidos, también comentaron acerca de las condiciones de seguridad en que iban las personas detenidas y también comentaron que en ninguna de las oportunidades en que les tocó a ellos trasladar habían sufrido ni habían sido advertidos sobre posibles rescates, ni enfrentamientos, ni intentos de fuga, ni mucho menos. Por lo tanto, esto ya cobra relevancia al momento de refutar la versión oficial publicada en los medios por el Tercer Cuerpo. Testimonio de Daniel Eduardo Bozano, un testigo muy importante para la Fiscalía. Bozano comentó en esta audiencia que ingresó a cumplir el servicio militar en la Compañía de Policía Militar 141 en febrero de 1976. Tenía asignadas misiones en la unidad penitenciaria número 1, en magnitud de una sección, a cargo siempre de un oficial, y que salía a cumplir diferentes funciones, entre ellas patrullaje, rastrillaje, pero también ingreso a la unidad penitenciaria para registrar detenidos, y que él recordó en una oportunidad que ingresó, creo que 2 veces, porque tenía un conocido allí que quería interiorizarse por su situación. Dijo concretamente en lo que respecta a este hecho, que un día a la noche, él dijo a las 22 horas, llegaron 2 vehículos oficiales a la unidad penitenciaria, se bajaron un par de agentes uniformados, llevaban vino, pidieron pan e hicieron una picada ahí en el ingreso del penal. Luego de unos minutos, sacaron del interior del establecimiento 4 o 5 personas, entre los cuales había mujeres que iban atados y encapuchados, y fueron subidos a estos autos y emprendieron la salida. A los minutos, recuerda haber escuchado ráfagas de disparos, y el oficial a cargo de la sección ese día, que era el Abelardo Ramos Monzo, que declaró en esta audiencia, ordenó que fueran hacia la seccional 9ª, lo que le llamó la atención a Bozano porque, según el lugar de donde él había escuchado provenían los disparos, no tenía que ver con el emplazamiento físico de la seccional 9ª. Eso fue lo que dijo Bozano. Fíjese que a Fojas 1063 tenemos una declaración incorporada por su lectura de Pujol. Pujol dijo que cuando él fue detenido, lo trasladaron personal del Departamento de Informaciones de 2 en un Torino azul, que fue uno de los autos que había dicho Bozano arribar en esa oportunidad para trasladar a los detenidos, y Bozano aditó que se trataba de un Torino azul, un Torino destartalado, azul destartalado. Por lo tanto, esto nos da una pauta
de que ese Torino azul destartalado podría haber sido uno de los automóviles que utilizaba el D2, puesto que se encuentra acreditado, como ahora lo voy a relatar, que fue el cabo Vázquez del D2, que fue el encargado de retirar los detenidos y llevarlos en dirección al Departamento de Informaciones. Moore declaró, cuando lo hacía en videoconferencia, recordó que Diana Fidelman la habían violado, esto yo lo he dicho, y que luego la habían llevado a la unidad penitenciaria y se enteró por comentarios de la brigada, dijo Moore, que a la judía la habían hecho boleta. En esos términos se refirió la brigada en relación a lo que había pasado con esta mujer. Y que había participado de ese evento, dijo por videoconferencia, Giannicelli, Flores, Lucero y el Negro Torres. En su relato de 1980 es más preciso Moore. Recordemos que él dijo en videoconferencia que lo que había dicho ahí era más cierto, era lo real, era lo que había sucedido. Y que la declaración que efectuaba en esa oportunidad por videoconferencia era solamente complementaria. En el relato de 1980, en lo que respecta a este hecho, dice que escuchó los comentarios de allí de que estas víctimas fueron asesinadas a la altura de Avenida Colón al 2000, en la cercanía de la cancha de Belgrano, simulando el intento de fuga con apoyo exterior hecho por terroristas. Yo también he traído el mapa, en donde tenemos allí a la izquierda la unidad penitenciaria. Esta es la calle Colombres, por donde fueron, según el libro de guardia del Comando Radioeléctrico, por donde fueron conducidos los detenidos en los autos, en el auto del D2 y en los de custodia del Comando Radioeléctrico, hasta llegar a calle Bransen, que cambia de nombre con Neuquén, y finalmente en Neuquén, esquina de Mariano Benítez, que es exactamente la numeración del 900, se produce el hecho. Lo que dijo Moore, escuchó por comentarios que el hecho se había producido a la altura de Avenida Colón el 2000. La Avenida Colón es eso que se ve ahí con rojo, en la cercanía de la cancha de Belgrano. Fíjense, la cancha de Belgrano está a 200, 300 metros del lugar del hecho. Por lo tanto, este relato que escuchó Moore por parte de los propios agentes del D2 guarda coherencia, porque la zona que relata él haber escuchado está muy cercana al Gigante de Alberdi, lo he denominado de ese nombre, ya claro que no soy hincha de Belgrano, pero está a 300 metros, fíjense, una cuadra y el río. Por lo tanto, lo que dice Moore de haber escuchado de los comentarios de la brigada guarda sintonía con el lugar donde efectivamente se produce el hecho, que está ahí en rojo. ¿Qué dijo Moore acerca del desarrollo de este hecho? Dijo que en 3 coches legales, ¿sí?, iba Giannicelli, Yabur y el Chato Flores. Y en los coches atacantes, que simulaban ser los rescatistas, iban Pantera Torres, Cara Lucero, Tisera, Buceta, el Gato Gómez y el Negro Molina. ¿Sí? Vamos a ver después qué rendimiento probatorio tiene lo que dice Moore para justificar la participación de estos acusados. Ya me he encargado de establecer en general el valor de verdad que asigna la Fiscalía a los dichos de este testigo. La muerte de las víctimas está acreditada por las actas de función, Foja 1275, 1279, a Foja 2268 está la constancia del libro de la morgue, que registra el día 18 del 5 del 76 a las 5 horas el ingreso a los cuerpos de las 6 víctimas. No dice qué autoridad las entrega, dice que tiene intervención el JIM 70, el Juez de Instrucción Militar 70, y la causa, enfrentamiento con policías. Vale decir, está reproduciendo allí la versión oficial, o por lo menos en un costado de la versión oficial. La versión oficial que surge del libro de guardia acompañado por el Comando Radioeléctrico, que fue incorporado a esta audiencia como prueba, remitido por la directora del Archivo Provincial de la Memoria, que dice, sintéticamente, que el día 17 de mayo de 1976, a las 19 horas, el oficial Salazar fue comisionado a constituirse en el D2, en donde le ordenaron que tenían que trasladar unos detenidos que iban a retirar de la unidad penitenciaria y trasladar nuevamente al D2. Refiere allí que fueron 2 autos del comando, con 2 números de matrícula, se constituyeron en la unidad penitenciaria a las 19 horas, 19:30 horas, estuvieron allí 50 minutos esperando, hasta que un agente del Departamento de Informaciones es quien lleva en el automóvil las 6 víctimas de este hecho. Y que en el itinerario que cursan estos autos iba primero el auto de informaciones
y iba escoltado por los dos autos del Comando Radioeléctrico. Y dice concretamente el nombre del agente que llevaba a las víctimas, que era Luis Vázquez. Describe el trayecto que yo he descrito con anterioridad y dice que a la altura de calle Mariano Benítez fueron agredidos mediante disparos provenientes de un Chevy Malibu, de un Peugeot 504, de un Citroën, y después también consta en el libro de guardia que había un Peugeot Fiat, un camión Fiat, que según entrevistas con su conductor iba a ser exportado a Cuba. Que aprovechando este tiroteo que se produce allí, las víctimas intentan o logran salir en distintas direcciones, una oportunidad en que con el apoyo de la fuerza policial caen finalmente batidos en distintas direcciones, en distintos lugares sobre la calle. También refiere este reporte del comando que se constituyó en el lugar criminalística, hizo sus pericias y que los cadáveres fueron trasladados al hospital militar y que las actuaciones estuvieron a cargo del Departamento 2 de Información. El comunicado del tercer cuerpo reproduce en su parte esencial lo que acabo de leer del libro de guardia del Comando Radioeléctrico. Recordemos que este es el primer comunicado del tercer cuerpo, luego de esta mordaza en el cual se prohíbe informar este tipo de eventos del día 22 de abril. Ya el doctor Irabedian se ha encargado de refutar los otros traslados, las otras muertes en los traslados, ha dado sólidos argumentos, por lo cual me parece que extenderme sobre este en particular no reviste mayor interés, sobre todo teniendo en cuenta que a esta altura ya parece como obvio que las personas que iban trasladadas en estas circunstancias, en realidad el destino final era una lisa y llana ejecución. El doctor Oroja hizo referencia en particular a este comunicado. Yo solamente quiero agregar para afirmar la hipótesis de los lisos y llanos asesinatos de estas víctimas, es que hay una circunstancia que llamó la atención en la Fiscalía y es la situación de Vázquez, del cabo Vázquez, que fue el encargado de recibir estas víctimas de la unidad penitenciaria. Porque en el legajo de Vázquez no hay ningún tipo de constancias de ataques subversivos ni premios tampoco por haber repelido un ataque de esta naturaleza, como sí las hay, por ejemplo, en los otros casos que me he referido con anterioridad, en el caso de Yabur y Molina. Declaró en el expediente el hijo de Vázquez, Guillermo Luis Vázquez, a foja 3387. Dice que su padre desapareció. Dice que hace aproximadamente 20 años, declaró en el año 2000, hace aproximadamente 20 años lo vinieron a buscar compañeros del trabajo. Vázquez trabajaba en el D2, por lo tanto los que lo fueron a buscar eran del D2, y nunca más apareció. ¿Qué pasó con Vázquez? ¿Por qué está desaparecido Vázquez? ¿Qué nos dice Moore sobre Vázquez? Los mataron los del D2, dice Moore, por haberlos involucrado en un robo a una armería. Fíjese que el legajo de Vázquez, que forma parte de la prueba de esta causa, surge que tenía algunos antecedentes disciplinarios y también penales, entre otros por robo a una armería, con lo cual corrobora que Vázquez está involucrado junto con otras personas en robo en armería. Pero sigo preguntándome, ¿por qué desapareció Vázquez? Vázquez sabía con certeza cómo habían sucedido las muertes de esta víctima en ese traslado. Vázquez tenía motivos para presionar a sus jefes para que le limpiaran su legajo disciplinario, sí. O me limpian el legajo o yo empiezo a hablar porque yo sé lo que pasó acá. Es probable que Vázquez no le limpiaron el sumario porque consta en su foja de servicio, que Vázquez haya empezado a hablar y Vázquez desapareció. Este es un elemento que el tribunal deberá valorar porque me parece que es un condimento importante, porque había motivos para hacer desaparecer a Vázquez teniendo en cuenta que él sabía lo que había sucedido. Por otro lado, también desde el punto de vista de los móviles de este homicidio, tengamos en cuenta, y creo que haberlo ya relatado, tanto Hernández como Esbaguza y Fidelman habían denunciado ante los jueces que en el Departamento de Informaciones, en oportunidad de que habían sido detenidos, habían sido salvajemente torturados. Y esto no solamente queda en los dichos de las víctimas en las constancias judiciales, sino que está corroborado por informes médicos. En algunos casos, de médicos forenses que se constituyeron en la dependencia policial y constataron las lesiones que dijeron compatibles con el tipo de apremios ilegales que se proferían en esa dependencia policial. Pero además existe otro dato. En el informe de inteligencia 476 que yo mencioné al inicio de mis conclusiones, que había sido suscripto por Fierro, surge que el día anterior a este hecho se había registrado la muerte de un agente policial Arrieta de la seccional tercera.
Habían transcurrido pocas horas desde el velorio de este agente Arrieta y el horario en que se produce este hecho. Y que las personas que mataron a este agente Arrieta salieron gritando "viva Montoneros". Puede ser, entonces también, resulta plausible pensar, de que este hecho, el asesinato de estas víctimas, fue con motivo de venganza por la muerte de un agente policial. Puede ser. No resulta descabellado. Con esto queda demostrado que el intento de fuga solo estaba en la mente de estas personas, cuyo único designio era asesinar a las 6 víctimas de este hecho. Vamos ahora a la participación. He referido ya a que Moore en su escrito y ha referido a las personas que intervinieron en este hecho. 3 personas, Giannicelli, Jaur y Calixto Oliflores, que se conducían en los automóviles legales donde trasladaban las víctimas. En lo que respecta a Giannicelli, ya he hablado sobre las circunstancias de su legajo. Me parece importante también tener en cuenta que él había trasladado a Diane Fidelman con anterioridad para ser torturada en el D2, por lo tanto esto demuestra un acabado conocimiento de la víctima y también que éste lo había denunciado. Por lo tanto, el aporte de estas 3 personas en vehículos regulares en que se conducían las víctimas me parece a mí que es suficiente como para tener por cierto que participaron de ese hecho mediante una distribución funcional de actividades que permite imputarle este hecho a título de coautores. Lo propio cabe decir de Alberto Luis Lucero, Miguel Ángel Gómez y Juan Eduardo Molina, a quien Moore ubica en los autos particulares que simulaban ser los rescatistas. Me parece también que este aporte esencial en la secuencia de los acontecimientos, en base al criterio de división funcional de tareas, es suficiente como para acusarlos como coautores por este hecho a los nombrados. No se va a mantener la acusación por este hecho en contra de Ricardo Cayetano Rocha, por las mismas razones que me referí con anterioridad, y contra Marcelo Luna, porque si bien tuve por acreditado que participó en el homicidio, en el hecho nominado segundo, no tengo elementos como para acusarlo en este hecho nominado cuarto. Por lo tanto, corresponde su absolución. Voy a introducirme ahora al análisis de los hechos de la causa Gontero. Las víctimas de esta causa son Luis Alberto Urquiza, Oscar y Horacio Samamé, hermanos, José María Argüello, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Raúl Rodolfo Urzagasti Matorras. La acusación que pesa en contra de los imputados por este hecho va a ser analizada en 3 etapas. Estos hechos se desarrollan de la siguiente manera. La privación ilegítima de la libertad de las víctimas entre el día 12 de noviembre de 1976 y 13 de noviembre de 1976. El traslado al Departamento de Información, donde son salvajemente torturados, y ahí Urquiza recibe un tiro en su rodilla derecha por parte de uno de los guardias que estaban allí, Gontero. Todos fueron torturados en ese lugar. Luego son trasladados a la Ribera, los 6 en un camión militar, donde permanecen en las mismas condiciones, es decir, vendados, tabicados, son objeto de tormento psicológico en ese lugar. Luego son trasladados a la unidad penitenciaria número 1, donde son sometidos a un régimen de durísimas condiciones en ese lugar, y también objeto de tormentos consistentes en requisas violentas, golpes, etcétera, etcétera, hasta que en el mes de marzo de 1978 ingresa a la gendarmería y se produce una salvaje y cruenta requisa donde son todos golpeados, incluso varias personas resultaron con quebraduras de costilla. Finalmente recuperan su libertad entre mediados de 1978 y fines de ese año. El último en recuperar su libertad es Luis Alberto Urquiza. Pero hay 2 o 3 elementos definitorios que caracterizan la sustancia fáctica de esta causa. En primer lugar, que el motivo que llevó a estas 6 víctimas al calvario sufrido fue la situación de ser 3 de ellos estudiantes universitarios. Si bien las víctimas del terrorismo de Estado en general se identifican porque han sido cargados con el mote de subversivo, y estos también lo fueron, lo que dio origen a ese mote, en el caso de estas 3 víctimas que ya voy a mencionar, fue el hecho de haber sido estudiantes universitarios y haber coincidido en los estudios en la Escuela de Suboficiales de Policía entre los años 74 y 75. Otra característica que le da singularidad a los hechos de esta causa es la secuencia y la metodología con la cual se producen las detenciones.
Y en este sentido guardan similitud con lo que teníamos la posibilidad de juzgar el año pasado en el caso de Moyano. Recuerdan ustedes que en esa causa Guevara fue el primero en ser secuestrado, detenido en el centro, y luego, como producto de un intenso interrogatorio, dice la documentación oficial, empezó a surgir información que produjo la detención en cadena de las otras víctimas. Bueno, acá pasó lo mismo. Teniendo en cuenta los horarios en que se producen las detenciones, el primero que cae es Argüello, José María Argüello, a las 3 de la mañana del día 12. Argüello es trasladado al Departamento de Informaciones y salvajemente torturado. Producto de la delación de Argüello, que de la delación bajo tormento. Producto de la confesión bajo tormento de Argüello, se obtiene información que permite la detención en cadena de las otras víctimas de esta causa. Esto es la recta aplicación de la metodología de los escuadrones de la muerte de la escuela francesa. Las patotas de civil, secuestro de personas, interrogatorios bajo crueles torturas, información de inteligencia que permite avanzar en la detención de otras personas. Y esto justamente es lo que da fundamento a la calificación jurídica que entiende la Fiscalía aplicable para este caso, que es privación legítima de libertad, porque la información por la cual se obtiene la detención de las otras personas es producto de un delito de lesa humanidad imprescriptible, es producto de las torturas. ¿Sí? La otra característica que le da singularidad a esta causa es que queda acreditado, sobre todo a partir de la experiencia de Urquiza, que retornó a Córdoba en 1996-97, en plena etapa democrática. En esta causa vemos cómo el terrorismo de Estado penetró en procesos democráticos, en este caso cordobés, permitiendo de que personas acusadas de graves crímenes ocuparan altos cargos, ni más ni menos que en la fuerza que tiene como función cuidar de las personas y los bienes de los cordobeses. La afinidad que fue el motivo en definitiva que llevó a la detención y a todo el calvario sufrido por las víctimas fue la afinidad que inmediatamente unió a Urquiza, a Urzagasti Matorras y a Horacio Samamé. Los tres eran estudiantes universitarios, coincidieron en la escuela de suboficiales. Inmediatamente se comenzó a crear un ámbito de cordialidad entre ellos, empezaron a cuestionar las metodologías con las cuales se les enseñaba los procedimientos en la policía y empezaron a objetar particularmente a un instructor, que es uno de los acusados en este juicio, Fernando Martín Rocha, quien les enseñaba a legalizar lo ilegal, según lo dijo Urquiza. Rocha les explicaba que en los procedimientos tenían que llevar una arma legal y otra ilegal para plantar en caso de que sea necesario. Esto fue lo que determinó el derrotero y los padecimientos que sufrieron estas víctimas hasta el momento en que se produjo su libertad. Porque Rocha se encargó de hacer saber en las filas policiales que había una serie de estudiantes universitarios que estaban haciendo el curso de policía y que tenían este tipo de objeciones acerca de los métodos que se les enseñaba en esa institución. Ese tipo de objeciones fue el detonante para el cual Urquiza y Horacio Samamé y otras de las víctimas de esta causa empezaron un raid por todas las dependencias policiales existentes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Voy a tomar solamente el caso de Urquiza, porque justamente Urquiza, por estos motivos que estoy explicando, fue quien sufrió luego, en su retorno a nuestra provincia de Córdoba en 1996, constantes amenazas por parte de quienes lo habían torturado cuando fue detenido y conducido al Departamento de Información. Urquiza, su primer destino junto con Horacio Samamé fue la policía caminera. Estando allí, un día se produce un atentado a una de las torretas de la policía caminera y como justo Horacio Samamé había faltado, le atribuyen el hecho a él. Claro, un estudiante de abogacía de una carrera con contenido social era un subversivo. Ya hemos visto que en las reuniones de la comunidad informativa hay registros que dan cuenta sobre el peligro de que los estudiantes de ciencia y la información, los primeros egresados, todos elementos marxistas, pudieran insertarse en la sociedad con todo el peligro que eso significaba para la seguridad del Estado. Por eso mismo se cerró la Facultad de Ciencia y la Información. Bueno,
Esto está en la documentación oficial, por lo tanto esto justifica el mote de subversivos con los cuales se cargó esta persona y el fundamento para atribuir la entrega de una dependencia policial a un agente que había faltado justamente ese día, que era Horacio Samamé. Ahí se produjo la diáspora. Horacio Samamé fue destinado, creo que, si mal no recuerdo, a la Bulaye, 200 kilómetros de Córdoba. Y Urquiza a Laguna Larga. Producto de la insistencia de Urquiza, fue trasladado nuevamente a la ciudad de Córdoba, a la seccional 16, porque él quería seguir cursando sus estudios de psicología. Y luego, de repente, como se produce una vacante en el Departamento de Información, Urquiza se entera, por el boletín policial, que su próximo destino era el D2. Todo este derrotero policial de Urquiza está corroborado con su foja de servicio, con su legajo, que está incorporado como prueba, que incluso hay una copia orante a foja 719 de la causa Gontero. En lo que respecta al Departamento de Informaciones, ya me he extendido demasiado, solo quiero recordar que Urquiza adquiere un conocimiento del funcionamiento de ese lugar, sobre las patotas, cómo era la división del trabajo, qué es lo que se hacía allí, a partir de las 18 guardias que a él le tocó cumplir desde el momento en que él fue destinado allí. Nos dijo que las guardias duraban se hacían de 24 por 48 horas, coincidiendo con Moore, coincidiendo con Zabaleta en este punto. En esa oportunidad también pudo conocer a quien luego sería quien le asestara el tiro en su rodilla derecha, Gontero. En esa oportunidad también conoció a Salgado, quien sería su torturador. Dijo que trabajó en la guardia de Salgado, pero que por discusiones con él mismo, porque Salgado había traído unos detenidos que estaba sometiendo malos tratos, Urquiza pidió finalmente el cambio a la guardia de Flores. Dijo que la patota, Urquiza, salía generalmente de noche y quienes integraban esta patota eran Giannicelli y Boxer Antón, que lo hacían en 5 autos particulares, que traían gente secuestrada y que después las torturaban. Habló también de las zonas liberadas. Las zonas liberadas es un concepto que se encuentra analizado en la causa, en la sentencia 384. Zonas liberadas significa que cuando actúan diferentes fuerzas de seguridad en un determinado evento se comunican entre ellas para evitar superposiciones. Recordó Urquiza que escuchaba por ahí a través de la radio la zona verde, y eso indicaba que había personal militar que ya estaba actuando en una determinada zona. Dividió las brigadas Urquiza como brigada facultad, fábrica donde había infiltrados, la brigada Calle o la Patota, en donde intervenían Romano, Giannicelli, Yaur, Turco Merlo, Chato Flores, etcétera, etcétera. Dijo que la Cuca Antón iba entre la oficina del COT y el grupo Calle, es decir, la patota que efectuaba los secuestros. El Gato Gómez dijo que provenía del Comando Libertadores de América y era el interrogador por excelencia. También recordó que durante ese 18 guardias vio a Carlos Raimundo Mura, quien conocía del secundario, y había hecho un viaje, me parece, de mochilero con él, que estaba en calidad de detenido y que estaba amenazado él y su familia. Y que tenía, por cierto, como lo dije con anterioridad, pleno acceso a las distintas dependencias del Departamento de Información. En lo que respecta a la primera etapa, se encuentra acreditado la privación ilegítima de la libertad. Declararon todas las víctimas en esta causa, menos Ursagasti Matorra, que está fallecido. Declaró Argüello, dijo que a las 3 de la mañana, el día 12 de noviembre, iban por la zona peatonal, es abordado por 2 personas que lo llevan de los brazos mediante fuerza al Departamento de Informaciones. También declaró Urquiza, que fue el segundo en caer, fueron a su casa, una comitiva del D2.